La luz de la mañana se resistía a brillar a través de las persianas, creando finas vetas de luz en la pared del dormitorio. Lorraine Edgecombe abrió los ojos y miró el reloj. Las 6:30. La mitad de la cama a su lado estaba vacía, y la manta arrugada era la única prueba de que su marido había dormido aquí aquella noche. Terence se había ido a trabajar sin despertarla. Antes, siempre le daba un beso de despedida, aunque ella siguiera durmiendo. Ahora, Lorraine no recordaba la última vez que lo había hecho. Tal vez hacía un par de meses, o hacía más. Se sentó en la cama y se revolvió el pelo castaño. Era miércoles. Tenía una clase de literatura inglesa del siglo XIX a las 11, para la que aún tenía que prepararse. Pero antes, café. Lorraine se estiró y se levantó de la cama, dirigiéndose a la cocina de su pequeña pero acogedora casa en las afueras de Jeffersonville. La cocina la recibió con una limpieza estéril y silencio. Ni rastro del desayuno de Terence. Al parecer, ni siquiera había comido en casa. Suspiró y encendió la cafetera. 8 años de matrimonio. 8 años que habían empezado desayunando juntos, con largas charlas y planes de futuro. Ahora eran como dos fantasmas viviendo en la misma casa, pero en dimensiones diferentes. Mientras la cafetera zumbaba silenciosamente, Lorraine abrió la nevera. En la puerta aún colgaba una foto de ellos juntos de unas vacaciones en la montaña, tomada 3 años atrás. Ambos sonreían, felices y relajados. Terence le rodeaba los hombros con el brazo y ella estaba acurrucada contra su pecho. Algún tiempo después de aquellas vacaciones, las cosas empezaron a cambiar. Lentamente, casi imperceptiblemente, pero inexorablemente. Quizás sea el hecho de que aún no hemos tenido hijos, pensó Lorraine, sirviéndose café en su taza favorita de Sherlock Holmes. 3 años de intentos, 2 abortos, un sinfín de pruebas y citas con el médico. Nada funcionaba. El diagnóstico sonaba a sentencia. Infertilidad secundaria. Los médicos ofrecían procedimientos caros, pero las posibilidades eran escasas. Terence parecía comprensivo en aquel momento. Nos tenemos a nosotros, y con eso basta, decía. Pero poco a poco el tema de los hijos se convirtió en tabú. Cada vez que Lorraine intentaba hablar del tratamiento o de las opciones de adopción, Terence encontraba una excusa para cambiar de tema o se acordaba de repente de un asunto urgente. Lorraine tomó un sorbo de café y miró el reloj. Aún tenía tiempo de sobra para preparar la conferencia. Llevaba 7 años enseñando en el Jeffersonville College y le encantaba su trabajo. Los alumnos la apreciaban por su capacidad para hacer que la literatura clásica cobrara vida y relevancia, y sus colegas la respetaban por su profesionalidad y su original perspectiva de la enseñanza. Cogiendo su portátil, se acomodó en su escritorio, revisando sus apuntes sobre Jane Eyre. Uno de sus temas favoritos eran los personajes femeninos fuertes de la literatura del siglo XIX, que sobrevivían en un mundo cruel y encontraban su camino. A veces Lorraine se preguntaba si ella misma tenía la fuerza interior que tanto admiraba en las heroínas literarias. El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de Terence. Reunión importante hoy. Llegaré tarde. No me esperes levantada. Ni siquiera un hola o un ¿cómo estás? Solo información. Lorraine miró la pantalla con una risita amarga. Antes se habían escrito largos mensajes, llenos de amor y preocupación. Ahora su comunicación se reducía a breves notificaciones sobre horarios. No se molestó en responder, sino que volvió a sus notas. Pero las palabras de la pantalla se desdibujaban y sus pensamientos volvían obstinadamente a los problemas de su matrimonio. ¿Cuándo se habían torcido las cosas exactamente? ¿Era este enfriamiento gradual un proceso natural por el que pasan todas las parejas? ¿O se trataba de algo más específico? En los últimos 3 meses, Terence había cambiado de una forma especialmente notable. Sus retrasos en el trabajo se habían vuelto casi diarios. Revisaba constantemente el teléfono y siempre se iba a otra habitación para atender las llamadas. En 2 ocasiones, Lorraine le había sorprendido cerrando rápidamente algunos chats cuando ella entraba en la habitación. Y el fin de semana pasado había olido un perfume desconocido en su camisa. Lorraine no era ingenua. Había leído suficientes libros y visto suficientes películas como para saber a qué apuntaban todas esas señales. Pero admitir la posibilidad de una infidelidad significaba admitir que su matrimonio se estaba resquebrajando. Y tal vez ella no estaba preparada para esa realidad.
Suspiró y cerró el portátil. Hoy no podía concentrarse en Charlotte Bronte. Decidió ducharse y cambiarse de ropa. Tenía que estar en la universidad en hora y media, y el trayecto duraría unos 20 minutos. De pie bajo los chorros de agua caliente, Lorraine trató de enjuagar sus ansiosos pensamientos. El agua corría por su cuerpo, quitándole la tensión, pero no podía quitarle las dudas. ¿Y si Terrence estuviera viendo a otra mujer? ¿Y si su matrimonio ya no se podía salvar? Estas preguntas la atormentaban como una molesta melodía pegada en su cabeza. Salió de la ducha, se limpió y se acercó al espejo. Lorraine escrutó su reflejo. 32 años, figura delgada, expresivos ojos color whisky, pelo castaño hasta los hombros con apenas visibles rastros de canas en las sienes. Siempre se había considerado atractiva, pero no guapa. Terrence había dicho una vez que se había enamorado de su sonrisa y su inteligencia. ¿Cuándo había sido la última vez que la había felicitado? No lo recordaba. Vestida con una sencilla blusa blanca y una falda azul marino, Lorraine se recogió el pelo en un moño y se maquilló ligeramente. Ser profesora de literatura no era la profesión más glamurosa, pero siempre intentaba ir arreglada y elegante. Una última mirada a su reflejo en el espejo. Parecía serena y profesional, pero en sus ojos había un cansancio que el maquillaje no podía ocultar. Un cansancio que no era físico, sino emocional. Cansada de fingir que todo iba bien. A las 9:30, Lorraine ya estaba en su pequeño despacho de la facultad. Estaba revisando las redacciones de los alumnos cuando llamaron a la puerta. «Adelante», respondió, sin apartar los ojos de los papeles. Helen Dubois, profesora de literatura francesa y única amiga íntima de Lorraine en la facultad, apareció en la puerta. «Buenos días, querida», sonrió Helen al entrar en el estudio. «He traído los libros que me pediste y, por supuesto, los últimos cotilleos de la sala de profesores». Lorraine sonrió agradecida. «Helen, eres una salvavidas. ¿Quieres sentarte?» Helen dejó la pila de libros en el borde del escritorio y se acomodó en la silla de enfrente. «¿Te encuentras bien?», preguntó mirando atentamente a su amiga. «Pareces un poco perdida». Lorraine suspiró. Helen era una de las pocas personas con las que podía ser franca. «No lo sé, para ser sincera. Terrence había estado distante. Es como si viviéramos vidas paralelas». Helen asintió con simpatía. «¿Cuánto tiempo lleváis juntos?» «8 años. Es normal que la pasión se desvanezca un poco». «No se trata de pasión», Lorraine negó con la cabeza. «Es que ya no somos compañeros. Llega tarde, se va pronto, siempre está al teléfono. Ni siquiera nos hablamos». «¿Has intentado hablar de ello con él?», preguntó Helen. «Lo he intentado, pero cada vez que lo hace lo descarta. O desvía la conversación hacia otro tema, o me acusa de ser un poco turbia». Lorraine miró el reloj. «Mierda, tengo que ir a una conferencia. ¿Podemos hablar más tarde?» «Claro», se levantó Helen. «Y Lorraine, pase lo que pase, recuerda que eres fuerte. Más fuerte de lo que crees». Lorraine asintió agradecida y empezó a reunir material para la conferencia. Las siguientes 3 horas pasaron volando. Inmersa en el mundo de la literatura victoriana, Lorraine se olvidó temporalmente de sus problemas. Habló de personajes femeninos fuertes, de las limitaciones sociales de la época, de significados ocultos en las obras de Brontë y Dickens. Los alumnos escuchaban atentamente, hacían preguntas, discutían. En esos momentos se sentía viva y necesitada. Después de clase, Lorraine volvió a su despacho y encontró una nota de Helen sobre su mesa. «¿Almorzamos juntas?» «Estoy en la cafetería hasta las 2». Consultando su reloj, Lorraine vio que aún tenía tiempo. Recogió rápidamente sus cosas y se dirigió a la cafetería. Helen ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, hojeando una revista. «Espero no llegar tarde», dijo Lorraine, tomando asiento frente a su amiga. «Sí que llegas tarde», sonrió Helen. «Ya he pedido una ensalada y un café para las 2. Espero que no te importe». «Gracias», asintió Lorraine. «¿De qué estábamos hablando?» «De tus problemas con tu marido», le recordó Helen. «Y de que te mereces algo mejor que ser invisible en tu propio matrimonio». Lorraine suspiró. «Sigo pensando que quizás sea porque no tenemos hijos. Lo intentamos, ¿sabes? Pero después de 2 abortos», dejó de hablar mirando por la ventana. «A veces pienso que me culpa por ello». «Eso es ridículo», Helen negó con la cabeza. «Tú no tienes la culpa de los problemas médicos.
Y si de verdad piensa eso, es idiota. Nunca lo ha dicho abiertamente, pero Lorraine removió el café que acababa de traer la camarera. Es que ha cambiado desde el último aborto. Más frío, más distante. Y en los últimos meses, simplemente desaparecido de nuestra vida en común. Helen miró a su amiga con atención. Lorraine, déjame preguntarte algo sin rodeos. ¿Crees que podría estar engañándote? La pregunta quedó flotando en el aire. Lorraine sintió un nudo en la garganta. Una cosa era pensarlo sola y otra muy distinta oír a alguien decirlo en voz alta. Ya, no lo sé, respondió con sinceridad. Hay indicios, retrasos en el trabajo, conversaciones telefónicas secretas, el olor del perfume de otra persona, pero no quiero creerlo. Cariño, dijo Helen suavemente, a veces no queremos ver lo evidente porque duele, pero hacer la vista gorda ante un problema no lo resuelve. Lorraine asintió. Helen tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó. ¿Organizar una vigilancia? ¿Contratar a un detective? Es todo tan humillante. Yo intentaría hablar con él primero. Hablar de verdad con él, sin posibilidad de evasión, sugirió Helen. Si eso no funciona. Bueno, entonces tendrías que pensar en dar pasos más decisivos. Lorraine asintió pensativa. Una conversación. Sonaba razonable, aunque su voz interior le decía que si Terence ocultaba algo, una simple conversación no le haría confesar. Después de comer, Lorraine tuvo 2 clases de pareja más y se dirigió a casa. De camino decidió parar en el supermercado y comprar comida para una cena especial. Si iba a tener una conversación seria, era mejor hacerlo en un ambiente agradable. Quizá Terence solo estaba estresado en el trabajo. Quizá no era tan grave como ella pensaba. Eligió su vino favorito, filetes e ingredientes para la ensalada. Luego añadió velas y flores frescas a la cesta. Que fuera una noche especial. Una noche en la que por fin hablarían claro. Cuando Lorraine llegó a casa, eran cerca de las 6. Guardó rápidamente la compra, se duchó y se puso un precioso vestido verde oscuro que, según Terence, acentuaba el color de sus ojos. Luego preparó la cena, puso la mesa y encendió velas. A las 8 en punto envió un mensaje a Terence. He preparado tus filetes favoritos. Te espero en casa. Él respondió casi de inmediato. Lo siento, reunión importante. Llegaré muy tarde. Lorraine miró la mesa bellamente puesta. Las velas encendidas, la botella de vino abierta. La amargura y la decepción inundaron su corazón. Se hundió pesadamente en una silla y se cubrió la cara con las manos. ¿Y si Helen tenía razón? ¿Y si todas aquellas excusas no eran más que una tapadera para algo más serio? ¿Y si su matrimonio ya no tenía salvación? Lorraine se sirvió un vaso de vino y se lo bebió casi de un trago. Luego apagó las velas y guardó la comida en la nevera. No lloraría. Hoy no. Hoy solo estaba cansada. En el salón encendió la televisión, pero no la vio. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza como hojas de otoño al viento. 8 años de matrimonio. 8 años de planes, de esperanzas, de convivencia. ¿Se había convertido todo en una farsa? ¿Una cáscara vacía de lo que una vez fue amor? En algún momento, Lorraine cogió su teléfono y abrió su álbum familiar en la nube. Fotos de su luna de miel, de las vacaciones familiares. Parecían tan felices, tan enamorados. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Y podrían recuperar lo que habían perdido? Lorraine no se dio cuenta de que se había quedado dormida en el sofá. Se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Terence por fin había llegado a casa. Lorraine abrió los ojos cuando Terence entró en silencio en el dormitorio. No fingió estar dormida. «Las 2 de la mañana», dijo sin ocultar la irritación en su voz. ¿Qué clase de reunión importante podía durar tanto? Terence se sobresaltó, claramente sin esperar que su mujer estuviera despierta. «Lori, me has asustado». Se quitó la corbata y empezó a desabrocharse la camisa. «Estábamos discutiendo un nuevo proyecto. Luego tuvimos que esperar la confirmación de la oficina central. Siento no haberte avisado». «Lo hiciste». Lorraine se sentó en la cama. «Dijiste que llegarías tarde. Preparé la cena. Filetes, vino, velas. Como a ti te gusta». Terence se quedó inmóvil un momento,
y luego siguió desvistiéndose. Lo siento, cariño. De verdad, no podía rechazar esta reunión. Ya sabes cómo es. Lorraine observó atentamente a su marido. Él evitaba su mirada. Sus movimientos eran un poco inseguros. No solo olía a su colonia habitual, sino también a algo más. ¿Alcohol? De nuevo, el mismo ligero aroma floral. «Hueles a perfume de mujer», dijo sin rodeos. Terence se quedó helado y luego se volvió hacia ella con cara de fastidio. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? Llevo todo el día en una oficina llena de gente. Probablemente sea el olor de Bryce, que está sentada a mi lado». «¿Bryce es esa chica pelirroja con pecas?», preguntó Lorraine. «¿La que sale con tu ayudante?» «Sí, así es», respondió Terence demasiado deprisa. «Hoy siempre andaba rondando por mi mesa con algún documento». Lorraine miró a su marido en silencio. Sabía que Bryce solo utilizaba perfumes masculinos, una rareza que Terence había mencionado en la conversación, pero decidió no incriminarlo en esa mentira, por el momento. «De acuerdo», suspiró. «Vamos a acostarnos. Mañana es día de trabajo». Terence asintió con evidente alivio y se dirigió al cuarto de baño. Lorraine se quedó tumbada mirando al techo y escuchando el sonido del agua. El corazón le latía con fuerza y sus pensamientos eran un caos. Terence le había mentido, ante sus propios ojos, y ni siquiera se había esforzado en hacerlo de forma convincente. Cuando volvió y se tumbó a su lado, sintió que su cuerpo se tensaba. Terence no la abrazó como había hecho antes. Se limitó a tumbarse en su lado de la cama, de espaldas. Al cabo de unos minutos, su respiración se volvió tranquila. Se había dormido, o fingía dormirse. Lorraine no pudo dormir hasta la mañana siguiente. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, manteniéndola despierta. Recordó su primer encuentro en la fiesta de la universidad, la proposición de matrimonio durante el viaje a las montañas, la boda, la luna de miel. ¿Había estado interpretando un papel todo este tiempo? ¿O había cambiado algo? Y de ser así, ¿qué exactamente y cuándo? Por la mañana, Terence se levantó antes de lo habitual. Lo oyó vestirse en silencio, intentando no hacer ruido. «Estoy despierta», dijo Lorraine, abriendo los ojos. «No quería despertarte». Terence se abrochó la camisa. «Tengo una reunión temprano». «¿A las 7 de la mañana?», preguntó escéptica. «Sí, con la oficina europea». No la miró a los ojos. «La diferencia horaria, ya sabes. Comeré algo por el camino». Terence Lorraine se sentó en la cama. «Tenemos que hablar. Esta noche. Sin excusas ni reuniones urgentes». Por fin la miró. Había una expresión de culpabilidad en su mirada, pero fue rápidamente sustituida por irritación. «Lori, tengo un proyecto importante ahora mismo. Estoy muy ocupada». «Siempre estás ocupada», dijo en voz baja. «Desde hace meses, y casi nunca te veo. Y cuando lo hago, siempre estás al teléfono o pensando en otra cosa. Tenemos que hablar de verdad». Terence suspiró. «De acuerdo, esta noche. Intentaré estar en casa a las 7. ¿Me lo prometes?» Lorraine lo miró atentamente. «Lo prometo». Se inclinó hacia ella y le dio un rápido beso en la mejilla. «Tengo que irme». Cuando Terence se fue, Lorraine se quedó un rato tumbada en la cama, mirando al techo. Le había prometido una conversación, pero ¿cuántas veces había roto sus promesas en los últimos meses? Se levantó y fue al baño. Una mirada en el espejo le mostró su rostro demacrado con ojeras. La noche en vela no había sido en vano. Decidió que hoy se merecía un día libre y escribió un correo electrónico al jefe de departamento para informarle de que no se encontraba bien y no podría impartir la clase. Tenía material preparado para el profesor sustituto. De vuelta en el dormitorio, vio el teléfono de Terence en la mesilla de noche. Se le había olvidado. No era propio de un hombre que, en los últimos meses, parecía estar literalmente atado a su smartphone. Lorraine cogió el teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero aparecían notificaciones. Varios mensajes de alguien llamado Avery. «Buenos días, estoy deseando verte». «¿Se lo has dicho ya?» «Espero que te vaya bien. Mándame un mensaje cuando estés libre». A Lorraine se le encogió el corazón. Avery. Ahora sus sospechas tenían un nombre, y a juzgar por el tono de los mensajes, no se trataba de una simple compañera de trabajo. Quiso desbloquear el teléfono y leer toda la correspondencia, pero se contuvo. Sería una invasión de la intimidad, aunque Terence la estuviera engañando, y francamente, no estaba segura de estar preparada para ver pruebas de sus sospechas.
Mientras solo fueran sospechas, aún cabía la posibilidad de que las cosas no fueran tan malas, de que estuviera equivocada. Lorraine volvió a dejar el teléfono en la mesilla de noche. Unos minutos después sonó el timbre. Se puso una bata y fue a abrir. Terence estaba en el umbral, un poco sin aliento. Se me ha olvidado el teléfono. Sonrió culpable. Mi cabeza no funciona por las mañanas. Lorraine asintió. Está en el dormitorio, en tu mesilla de noche. Terence se dirigió rápidamente al dormitorio y volvió con el teléfono. Había mensajes de Avery, dijo Lorraine con calma. Terence se quedó helado con la cara contorsionada por un momento, pero enseguida se recompuso. Sí, Avery es un nuevo empleado de nuestro departamento. Estamos trabajando juntos en un proyecto. ¿Y por eso me preguntas si me has contado algo? Lorraine cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué tienes que decirme exactamente, Terence? ¿Has leído mis mensajes? Su voz se volvió fría. No, he visto las notificaciones en la pantalla de bloqueo. No apartó la mirada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que decirme? Terence suspiró y se pasó una mano por el pelo. Se trata de trabajo, Lori. Estoy considerando una oferta de traslado a otra oficina, con un ascenso, pero eso significaría mudarme. ¿Y estás hablando de esto con una nueva empleada y no con tu mujer? Lorraine no creyó ni una palabra. Ya ha trabajado en esa oficina, así que puede darme información privilegiada. Terence miró el reloj. Lori, llego muy tarde. ¿Podemos hablar de esto esta noche como acordamos? Claro, asintió ella. No te entretendré. Cuando la puerta se cerró tras Terence, Lorraine se hundió lentamente en el sofá del salón. Su marido le había mentido a los ojos. Otra vez, y ni siquiera se había esforzado por hacerlo de forma convincente. Sacó el teléfono y marcó el número. ¿Imogen? Hola, soy Lorraine. ¿Estás libre esta noche? Necesito hablar con alguien. Imogen Tucker había sido la mejor amiga de Lorraine desde la universidad. Aunque sus vidas se habían separado, Imogen se había convertido en abogada de familia y se había trasladado a una ciudad vecina, mientras que Lorraine se había quedado a dar clases en Jeffersonville. Mantenían un estrecho contacto. Siempre tendré tiempo para ti, le respondió Imogen. ¿Qué te pasa? Pareces disgustada. Creo que... Lorraine vaciló. Estoy segura de que Terence me engaña. Se hizo el silencio en el teléfono e Imogen habló con firmeza. Estaré en tu casa en 1 hora. Pediremos comida y hablaremos. Exactamente 55 minutos después, Imogen apareció en el umbral de la puerta. Una mujer alta y delgada, con el pelo corto y pelirrojo y unos atentos ojos verdes. Abrazó a su amiga con fuerza y entró en la casa. He traído el vino, dijo, dejando la botella sobre la mesa. Showering on. Y he pedido comida china por el camino. Llegará en unos 15 minutos. Gracias, sonrió Lorraine débilmente. Siempre piensas en todo. Para eso están los amigos. Imogen se quitó el abrigo y entró en el salón. Dímelo, ¿qué te hace pensar que Terence te engaña? Lorraine suspiró y empezó a enumerar todas las cosas que había notado en los últimos meses. Noches enteras en casa, conversaciones telefónicas misteriosas, el olor del perfume de otra persona en su ropa. Luego habló de esta mañana y de los mensajes de alguien llamado Avery. Imogen escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando Lorraine terminó, sacudió la cabeza pensativa. Sabes, individualmente, cada una de estas señales podría tener una explicación inocente, pero todas juntas. Miró a su amiga. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero sí, parece sospechoso. Prometió hablar esta noche, dijo Lorraine, pero no estoy segura de que diga la verdad. Ya me ha mentido a la cara 2 veces esta misma mañana. ¿Qué vas a hacer si se confirma que realmente está viendo a otra mujer? Preguntó Imogen sin rodeos. Lorraine se quedó callada. No se había hecho esa pregunta. O mejor dicho, no se permitió hacerla, como si temiera la respuesta. Ya, no lo sé, admitió con sinceridad. 8 años de matrimonio. No es algo que se pueda tirar a la basura. Lori, dijo Imogen suavemente, cogiendo la mano de su amiga. Mereces ser feliz. Mereces respeto y honestidad. Si Terence no puede darte eso, tal vez sea hora de que pienses en ti misma. Sonó el timbre. Había llegado una entrega de comida. Imogen fue a abrir la puerta y Lorraine pensó en sus palabras. ¿Se merecía más? Tal vez.
¿Pero estaba dispuesta a renunciar a todo lo que Terence y ella habían construido juntos? Llevaron la comida y el vino al salón y se acomodaron en el sofá. ¿Cómo va tu trabajo?, preguntó Lorraine, intentando distraerse de sus pesados pensamientos. Oh, ya sabes, lo de siempre. Gente que se casa, gente que se divorcia, gente que divide propiedades y discute por los hijos. Imogen bebió un sorbo de vino. La semana pasada llevaba un caso de divorcio tras 25 años de matrimonio. La mujer se enteró de que el marido había fundado una segunda familia en un estado vecino. Jesús, hizo una mueca Lorraine. ¿Cómo es posible? La gente es extraordinariamente ingeniosa cuando se trata de engañar, dijo Imogen con filosofía, y extraordinariamente ciega cuando no quiere ver la verdad. Hablaron de trabajo, de conocidos comunes, de nuevas películas, de todo menos de la situación con Terence. Pero el tema estaba invisiblemente presente entre ellos, como un tercer interlocutor. Finalmente, Imogen miró el reloj. Tengo que volver pronto. Tengo una reunión con un cliente a las 4. Miró a su amiga con gravedad. Lori, quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré de tu lado. Y si necesitas ayuda, ya sea legal o simplemente apoyo amistoso, aquí me tienes. Gracias. Lorraine abrazó a su amiga. No sé qué habría hecho sin ti. Y una cosa más, añadió Imogen. Presta atención, reúne información. Si tus sospechas se confirman, tal vez deberías prepararte para el peor de los casos. ¿Estás sugiriendo que espíe a mi propio marido? Lorraine sonrió con tristeza. Te sugiero que te protejas, respondió Imogen con seriedad. Y sí, a veces eso significa ser un poco Sherlock Holmes. Al fin y al cabo, usted enseña literatura. Debe de tener vena detectivesca. Cuando Imogen se marchó, Lorraine se sintió un poco mejor. Hablar con su amiga le había ayudado a estructurar sus pensamientos y a darse cuenta de que no estaba sola. Pero la ansiedad no había desaparecido del todo. Iba a tener una conversación difícil con su marido y no estaba segura de estar preparada para escuchar la verdad. Decidió que quedarse en casa esperando sería insoportable. Se cambió de ropa y condujo hasta la universidad. Aunque no tenía clases, podía trabajar en la biblioteca en los materiales para el próximo curso. La biblioteca era tranquila y apacible. Lorraine encontró un escritorio apartado junto a la ventana y extendió sus apuntes. Pero no podía concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Terence, al misterioso Avery, a un futuro incierto. En un momento dado sacó el teléfono y abrió un buscador. ¿Cómo saber si tu marido te engaña?, tecleó, y luego lo borró. Señales de engaño en un matrimonio. Volvió a intentarlo. Los artículos que encontró no hicieron más que confirmar sus sospechas. Preocupación repentina por la apariencia, regresos tardíos a casa, llamadas extrañas, falta de intimidad, secretismo con los dispositivos electrónicos. Terence mostraba casi todos los signos clásicos. Lorraine cerró el navegador y colgó la pantalla del teléfono. Se sentía estúpida y patética. ¿De verdad se había convertido en una de esas mujeres inseguras que buscan en Google signos de infidelidad y espían a sus maridos? ¿Profesor Edgecombe? Se oyó una voz detrás de ella. No esperaba verla hoy aquí. Lorraine se dio la vuelta. Delante de ella estaba Penelope Heaton, una de sus mejores alumnas, una chica alta de piel oscura y trenzas azul brillante. «Penny, hola», intentó sonreír Lorraine. «He decidido trabajar con los materiales en silencio. ¿Te encuentras bien?». Penny la miró detenidamente. «Pareces disgustada». «Es que no he dormido mucho», contestó Lorraine. «¿Cómo va tu ensayo sobre Austen?». «Casi terminada», dijo Penny con orgullo. «Tenías razón sobre los paralelismos entre Emma y las comedias románticas modernas. Me ha abierto una perspectiva totalmente nueva». Hablaron unos minutos más sobre literatura, y Lorraine sintió que la tensión se liberaba un poco. Por eso le encantaba su trabajo. La oportunidad de sumergirse en un mundo de ideas e historias, olvidando sus propios problemas. Cuando Penny se marchó, Lorraine decidió que ya había tenido bastante por hoy. Recogió sus cosas y salió de la biblioteca. Eran casi las 6 de la tarde y necesitaba llegar a casa para hablar con Terence. De camino, se preguntó qué le diría a su marido. ¿Preguntarle directamente por Avery? ¿Contarle sus sospechas? ¿O dejar que fuera él quien iniciara la conversación? Cuando aparcó delante de la casa,
Se dio cuenta de que el coche de Terrence no estaba en su sitio habitual. Cuando entró en la casa, encontró una nota en la mesa de la cocina. Lo siento, he tenido una urgencia en el trabajo. Voy a llegar tarde. No me esperes despierta con la cena. Tal Lorraine arrugó la nota y la tiró a la papelera. Así que la conversación prometida se pospuso de nuevo. Se sintió asqueada por esta mentira evidente, por su propia ingenuidad, por toda la situación. Sacó el móvil y envió un mensaje a su hermana. Bex, ¿puedo ir a visitarte este fin de semana? Necesito algo de distracción y tiempo para pensar. La respuesta llegó casi al instante. Claro, hermanita. Ven mañana por la tarde. Tendremos una noche de chicas con vino y películas. A Lorraine se le llenaron los ojos de lágrimas de gratitud. Rebecca siempre había sido su roca, su hermana mayor, dispuesta a acudir en su ayuda en cualquier situación. Tal vez un fin de semana fuera de casa era exactamente lo que necesitaba ahora. Una oportunidad para alejarse, para pensar y decidir qué hacer a continuación. Subió al dormitorio y sacó su bolsa de viaje. Unas cuantas mudas, artículos de aseo, un libro que quería leer desde hacía mucho tiempo. Todo se metió en la bolsa. Lorraine no sabía exactamente cuánto tiempo se quedaría con su hermana, pero iba a llevarse todo lo necesario para que su estancia fuera cómoda. Cuando terminó de hacer la maleta, se sentó en el borde de la cama y miró la fotografía que había en la mesilla de noche. Ella y Terrence en su boda, felices y enamorados. Parecía de otra vida. Mañana se iría a casa de su hermana. Pasaría el fin de semana lejos de casa, de Terrence, de toda esta situación. Y entonces ella decidiría qué hacer a continuación. Quizá la distancia le daría la perspectiva que le faltaba. Tal vez lejos de casa por fin sería capaz de ver el panorama completo y ver si su matrimonio tenía futuro. Un fin de semana en casa de su hermana resultó ser justo lo que Lorraine necesitaba. Rebecca vivía en una pequeña casa a las afueras de Crescent Springs, a una hora en coche de Jeffersonville. Tras divorciarse hacía 5 años, había decidido empezar una nueva vida y parecía haberlo conseguido. Bex trabajaba ahora como redactora en el periódico local. Salía con un guapo profesor de historia y llevaba una ajetreada vida social. A veces hay que perderlo todo para empezar a vivir de verdad, dijo Rebecca filosóficamente mientras servía vino en copas el viernes por la noche. Cuando Patrick se fue, pensé que mi vida se había acabado. Ahora me doy cuenta de que fue lo mejor que me podía haber pasado. Lorraine hizo girar su copa pensativamente entre las manos. ¿Nunca te arrepentiste? ¿Alguna vez pensaste que podrías haber salvado el matrimonio? Claro que sí, se encogió de hombros Rebecca. Sobre todo los primeros meses. Pero entonces me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba condenado mucho antes de que nos engañara. Simplemente habíamos crecido en direcciones distintas. Nos habíamos convertido en extraños que intentaban representar los papeles de marido y mujer por cortesía. Aquellas palabras hicieron que Lorraine se preguntara, ¿le había pasado algo parecido con Terrence? ¿Podría ser que la supuesta infidelidad de él fuera solo un síntoma y no la causa de sus problemas? El sábado, ella y Rebecca fueron de compras. Vieron comedias románticas y hablaron de todo. Lorraine le contó a su hermana sus sospechas, los mensajes de Avery, el extraño comportamiento de su marido. Te mereces la verdad, Lori, dijo Rebecca con seriedad. Cueste lo que cueste, vivir en la ignorancia es lo peor posible. El domingo, Lorraine decidió volver a casa. En un principio había planeado quedarse con su hermana hasta el lunes, pero sintió que no podía seguir aplazando la inevitable conversación con Terrence. ¿Estás segura?, le preguntó Rebecca, ayudándola a hacer la maleta. Puedes quedarte otro día. Me gusta tu compañía. Gracias, Bex, pero tengo que resolver esto. Lorraine cerró la cremallera de su bolso. Y es mejor hacerlo ahora, cuando tengo suficiente fuerza y determinación. Su hermana la abrazó. Pase lo que pase, recuerda, siempre puedes volver aquí. Tengo sitio de sobra para ti. De camino a casa, Lorraine reflexionó sobre la próxima conversación con su marido. Terrence solo le había escrito un par de veces durante el fin de semana. Breves mensajes formales, preguntándole cómo le iba a Rebecca, cuándo pensaba volver. Ella le había contestado que estaría en casa el lunes por la tarde, aunque en realidad pensaba llegar el domingo por la noche. No es que pensara pillarle haciendo nada, solo quería evitar una situación en la que él encontrara una excusa para volver a salir de casa antes de que ella regresara.
El día estaba nublado. Las nubes se cernían sobre la carretera y prometían lluvia. El estado de ánimo de Lorraine estaba a la altura del tiempo. Ansiosa, tensa, llena de la premonición de algo inevitable. Enciende la radio para distraerse de sus pensamientos. La canción de Fleetwood Mac sobre una relación rota parecía casi burlonamente apropiada. Lorraine cambió de emisora, pero en todas parecían cantar sobre el amor y la traición. Finalmente apagó la radio y siguió su camino en silencio. Jeffersonville la recibió con una llovizna y las calles vacías. Domingo por la tarde, la mayoría de los residentes estaban probablemente sentados en casa, preparándose para una nueva semana de trabajo. Lorraine giró hacia su calle y sintió que el corazón le latía más deprisa. A medida que se acercaba a la casa, notó un inusual bullicio de actividad. Había varios coches desconocidos aparcados en la entrada, así como un BMW plateado que estaba segura de haber visto antes en el aparcamiento de la empresa de Terrence. De la casa llegaban sonidos apagados de música y risas. Lorraine pasó lentamente sin detenerse y aparcó a la vuelta de la esquina. ¿Qué está pasando? ¿Había organizado Terrence una fiesta sin decirle ni una palabra? Teniendo en cuenta que pensaba que ella no volvería hasta mañana, le pareció especialmente extraño. Decidió acercarse a la casa por detrás, a través de la pequeña arboleda que separaba su parcela de la del vecino. La lluvia se intensificó, y cuando llegó al patio trasero, su pelo y su chaqueta ya estaban bastante empapados. Las luces estaban encendidas en todas las habitaciones del primer piso. A través de las ventanas francesas del salón, Lorraine pudo ver lo que ocurría dentro. La sala estaba decorada con globos de colores pastel, y había copas de champán y platos de entremeses sobre la mesa. Entre 10 y 12 personas, algunas de las cuales reconoció como colegas de Terrence, estaban en grupos, hablando y riendo. En el centro de la sala estaba su marido. Parecía feliz y relajado, como hacía meses que Lorraine no le veía. A su lado había una joven delgada de pelo largo y rubio. Su vientre redondeado dejaba claro que estaba embarazada. Lorraine sintió que se le caía la tierra bajo los pies. No podía hacer esto. Esto no. No este tipo de traición. No podía apartar los ojos de la escena, como si estuviera viendo una película de miedo. Terrence puso la mano en la cintura de la embarazada, tenía que ser Avery, y le dijo algo al oído. Ella se rió y le tocó suavemente la mejilla. En ese momento, un hombre alto vestido con un traje gris golpeó su vaso con el tenedor, llamando la atención de todos. Los invitados se callaron y se volvieron para mirarle. Amigos, la voz del hombre se oía incluso a través del cristal. Me gustaría brindar por los responsables de nuestra celebración, por Terrence y Avery, por el futuro papá y su preciosa novia, que su hijo crezca sano y feliz. Los invitados aplaudieron y levantaron sus copas. Terrence rodeó la cintura de Avery con el brazo y la besó suavemente en la sien. A Lorraine se le cortó la respiración. El nudo en la garganta era tan grande que pensó que se iba a ahogar. Los ojos se le nublaron por las lágrimas que se mezclaban con las gotas de lluvia que caían sobre su cara. Así que aquí estaba la cosa. Terrence no solo la estaba engañando, sino que estaba formando una segunda familia. Estaba a punto de engendrar el hijo de otra mujer, la misma Avery con la que había mantenido correspondencia en secreto. Y según el maestro de ceremonias, ya estaban comprometidos. El primer impulso de Lorraine fue huir, entrar en su coche, conducir lo más lejos posible y no volver a ver a ese traidor. Pero algo en su interior se rebeló contra ello. ¿Por qué huir de su propia casa? ¿Por qué esconderse si no había hecho nada malo? Una oleada de fría rabia la invadió. 8 años de matrimonio, 8 años de amor, de cuidados, de apoyo, 8 años intentando tener un hijo, sufriendo abortos, culpándose de su infertilidad. Y mientras tanto, Terrence, ¿qué? ¿Planeaba dejarla? ¿Saliendo con otra mujer? ¿Empezaba una nueva familia? Lorraine respiró hondo, tratando de calmarse. Tenemos que ser racionales. Hacer un berrinche, irrumpir en la casa y gritar acusaciones no era su estilo. Le daría a Terrence la oportunidad de hacerla parecer emocionalmente inestable, desequilibrada. Se apartó de la ventana y se dirigió al coche. Sentada al volante sacó el teléfono y abrió la aplicación de grabación de audio. Luego comprobó su aspecto en el espejo retrovisor.
A pesar del pelo mojado y los restos de lágrimas, parecía decidida. En sus ojos ardía un fuego que ella misma no había visto en mucho tiempo. Lorraine arrancó el coche y condujo lentamente hasta la casa, aparcando justo detrás del BMW. Conectó la grabación de su teléfono y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta para no tapar el micrófono. Ahora no solo iba a acusar a su marido de serle infiel, sino a reunir pruebas para el proceso de divorcio. Imogen había dicho una vez que la grabación de una conversación podía ser admitida como prueba en un juicio si se hacía en la propia casa. Lorraine no sabía si eso era cierto, pero decidió dar marcha atrás. Salió del coche, se dirigió a la puerta principal y metió la llave en la cerradura. Respiró hondo. Una más. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Pero no había marcha atrás. La puerta se abrió en silencio. No había nadie en el pasillo. Todos los invitados se habían reunido en el salón. La música, las risas y las conversaciones eran lo bastante altas como para que nadie la oyera entrar. Lorraine se quitó la chaqueta mojada y la colgó en el perchero. Luego, enderezando la espalda y levantando la cabeza, entró en el salón. Por un momento nadie reparó en ella. Se quedó de pie en la puerta, observando la diversión. Su mirada estaba fija en Terence, que estaba sentado en el sofá, cogido de la mano de Avery. Mantenían una animada conversación con la pareja sentada al otro lado de la mesa. Entonces, una de las invitadas, Lorraine reconoció a Donna, la secretaria de Terence, miró en su dirección y se quedó paralizada con el vaso a medio camino de los labios. Su mirada de sorpresa llamó la atención de los demás comensales. Poco a poco la conversación se fue calmando y la música siguió sonando, pero ahora con un volumen inapropiado en medio del silencio. Terence giró la cabeza, siguiendo las miradas de los invitados, y su rostro perdió literalmente el color. Se puso en pie de un salto, soltando la mano de Avery, que los miraba a él y a Lorraine con incomprensión. Lori, su voz estaba ronca por la conmoción. Tú, se suponía que volverías mañana. Sorpresa. Lorraine esbozó una sonrisa fría que no afectó a sus ojos. Decidí llegar temprano. Es bueno llegar a tiempo para las vacaciones, ¿no? Dio un paso hacia la sala, sintiendo las miradas de todos los presentes. Algunos de los invitados parecían avergonzados, otros francamente sorprendidos. Lorraine reconoció a varios colegas de Terence que había conocido en actos de empresa. Sabían que era su mujer. Estaban aquí, celebrando el compromiso y el futuro hijo de un hombre casado con otra mujer. Lori, puedo explicártelo. Terence dio un paso hacia ella, pero Lorraine levantó la mano y lo detuvo. Oh, seguro que puedes. Su voz sonó sorprendentemente tranquila, teniendo en cuenta la tormenta de emociones que llevaba dentro. Siempre se te ha dado bien explicar las cosas, sobre todo cuando había que mentir. Se volvió hacia Avery, que seguía sentada en el sofá, con cara de confusión y miedo. Y tú debes de ser Avery. He oído hablar mucho de ti. Yo no he oído hablar de ti. He visto tus mensajes en el teléfono de mi marido. Lorraine miró directamente a los ojos de la otra mujer. ¿Sabías que estaba casado? Avery se puso pálida y miró a Terence. ¿Qué pasa? ¿Terence? ¿Quién es esta mujer? Es mi mujer, dijo Terence en voz baja, bajando la cabeza. ¿Tú qué? Avery se puso en pie de un salto, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Dijiste que te habías divorciado hace 2 años. Interesante. Lorraine cruzó los brazos sobre el pecho. Nunca me dijo una palabra sobre el divorcio. Supongo que debió de ser una sorpresa, como la noticia de que pronto sería exmujer. Los invitados empezaron a moverse incómodos de un pie a otro. Alguien intentó escabullirse de la sala, pero Lorraine le detuvo. Por favor, no se vaya. La fiesta acaba de empezar, y me gustaría oír otro brindis por el futuro papá, ahora que su legítima esposa está presente. Lorraine, por favor. Terence la miró suplicante. Hablemos en privado. ¿Sobre qué? Alzó la voz, sintiendo que se le escapaba el control. De cómo me mentiste durante años. Sobre cómo me hiciste sentir culpable por no tener hijos mientras te veías con otra mujer. O sobre cómo organizaste la fiesta de embarazo de tu amante en nuestra casa, comprada con nuestro dinero común. Avery se tapó la boca con la mano al oír aquello. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lo sabía. Terence juraba que estaba divorciado, que vivía solo. Nos mintió a los dos. Lorraine miró a la embarazada con una compasión inesperada. No sé qué te habrá contado, pero Terence y yo llevamos 8 años casados y nunca hablamos de divorcio.
La verdad es que no ha estado mucho en casa los últimos meses, y ahora entiendo por qué. Uno de los invitados, el hombre alto del traje gris que había hecho el brindis, se acercó a Terence. ¿Es verdad?, preguntó bruscamente. ¿Has estado casado todo este tiempo? Terence asintió en silencio, incapaz de levantar la mirada. Eres repugnante, el hombre negó con la cabeza. Avery, nos vamos. No deberías quedarte aquí. Espera. Lorraine dio un paso adelante. Avery, me doy cuenta de que esto te sorprende tanto como a mí, pero antes de que te vayas, me gustaría saber cuánto tiempo lleváis juntos, Terence y tú. Avery, que seguía llorando, miró a Lorraine. Más de un año. Nos conocimos cuando entré en la empresa. Me dijo que se había divorciado porque su mujer no podía tener hijos y... tartamudeó. Estaba claro que no quería repetir lo que le habían contado. ¿Se convirtió en qué?, insistió Lorraine, aunque ya sabía qué historia se estaba inventando Terence. Dijo que te habías vuelto fría y distante, centrada solo en tu carrera, y que no querías una familia, dijo Avery en voz baja. Que el divorcio era difícil pero necesario. Lorraine sonrió amargamente. Qué mentira tan ingeniosa. De hecho, llevamos 3 años intentando tener un hijo. He tenido 2 abortos. Miró a Terence con desprecio. ¿Recuerdas cómo me cogiste de la mano en el hospital? ¿Cómo me prometiste que lo superaríamos juntos? ¿En aquel momento ya estabas saliendo con Avery? Terence levantó por fin la mirada. Lori, no era mi intención que las cosas acabaran así. Simplemente ocurrió. Nada ocurre porque sí, lo interrumpió. Tomaste una decisión cada día durante todo un año. La elección de mentirme a mí, de mentir a Avery, de mentir a todos los que te rodeaban. Para entonces, la mayoría de los invitados ya habían abandonado el salón, deseosos de no participar en el drama familiar. Solo quedaban Terence, Avery, el hermano de esta y un par de amigos íntimos de Terence que, al parecer, se sentían responsables de la situación. El hermano de Avery, resultó llamarse Ashton, se volvió hacia su hermana. Ave, tenemos que irnos. No deberías someterte a ti misma y al bebé a este tipo de estrés. Espera. Avery se secó las lágrimas y se volvió hacia Lorraine. De verdad que no lo sabía, te lo juro. Me mostró los papeles del divorcio, el certificado. Una falsificación, obviamente. Lorraine negó con la cabeza. Nuestro matrimonio sigue siendo válido. Y por el brindis que he oído, ¿ya estáis prometidos? Avery asintió, acariciando mecánicamente su redondeado vientre. Hace un mes. Se declaró cuando se enteró de lo del bebé. ¿Y dónde ibais a vivir?, preguntó Lorraine, sintiendo una nueva oleada de ira hervir en su corazón. Nos compró un piso. Avery miró a Terence, que permanecía con la cabeza gacha. En Riverside. Ya hemos empezado allí las reformas para la guardería. Lorraine sintió que le fallaban las piernas. Se hundió en la silla más cercana. ¿Cuándo compró este piso? Hace 3 meses. Avery la miró confuso. ¿Por qué? Hace 3 meses retiramos todos nuestros ahorros para pagar la fecundación in vitro. $35,000 que habíamos estado ahorrando durante 4 años. El dinero desapareció de nuestra cuenta conjunta una semana después de retirarlo. Dijiste que te habían robado, que te arrebataron el bolso en el metro. Terrence apretó los puños, pero no dijo nada. ¿Usaste el dinero destinado a mi tratamiento para comprarle un piso a tu amante embarazada? Lorraine no podía creerse sus propias palabras al decirlas en voz alta. Uno de los amigos de Terrence, Noel, a quien Lorraine recordaba vagamente de las fiestas de empresa, se adelantó. Espera, ¿es este el dinero que me pediste prestado durante 2 días? Dijiste que era para comprar acciones antes del gran anuncio de la empresa. Que me lo devolverías con intereses. Terrence, Avery parecía absolutamente devastado. Dime que no es verdad. No pudiste haber hecho eso. Pero la mirada de Terrence hablaba por sí sola. No miraba a Lorraine, ni a Avery, ni a sus amigos. Tenía los hombros caídos y los labios apretados en una fina línea. Iba a devolver el dinero, dijo por fin en voz baja. Recibiría una bonificación a final de año. Lo devolvería con intereses. Dios mío. Avery se cubrió la cara con las manos. ¿Vivía en un piso comprado con el dinero del tratamiento de tu mujer? ¿Cómo pudiste? Ashton se acercó a su hermana y le pasó el brazo por los hombros. Ya estoy harto de este circo. Nos vamos. Ave, recoge tus cosas. Avery asintió secándose las lágrimas. Se dirigió a la mesa donde estaba su bolso.
pero se detuvo delante de Lorraine antes de salir. De verdad que no lo sabía. Si hubiera sabido que estaba casado, que era así, yo nunca... Te creo, asintió Lorraine. Tú también eres víctima de sus mentiras. Avery suspiró convulsivamente y continuó en voz baja, solo para los oídos de Lorraine. Me dijo que quería una familia, pero ahora me doy cuenta de que todo era mentira. Si pudo hacerte eso a ti, el hombre con el que vivió 8 años, ¿qué me hará a mí dentro de un año? Dentro de 5 años, Lorraine no sabía qué decir. Toda la situación parecía surrealista. Estaba sentada en el salón de su casa, hablando con la amante embarazada de su marido, la mujer que esperaba un hijo suyo, una mujer que, como ella, había sido engañada. Cuídate y cuida al bebé, dijo Lorraine. No dejes que te arruine la vida a ti también. Avery asintió. Apretó la mano de Lorraine agradecida y salió de la habitación, acompañada de su hermano. Los demás invitados, aprovechando el momento, empezaron a dispersarse también. Pronto quedaron solos Lorraine, Terence y Noel, que no parecía saber si irse o quedarse. Noel, gracias por ser sincero. Lorraine miró al amigo de su marido. Pero creo que Terence y yo tenemos que hablar en privado. Noel asintió. Por supuesto. Ya, Lorraine, lo siento mucho. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Cuando la puerta se cerró tras Noel, se hizo un gran silencio en la habitación. Lorraine miró a su marido, que seguía de pie en medio de la habitación, sin levantar la vista. La música seguía sonando, una canción pop sobre el amor eterno que sonaba tan fuera de lugar que resultaba casi cómica. Lorraine se levantó y apagó el altavoz. En el silencio que siguió, solo se oía la respiración agitada de Terence. Di algo, dijo por fin. Algo que lo justifique. Terence levantó la cabeza y la miró con una expresión que era una mezcla de culpa, miedo y, sorprendentemente, alivio. ¿Qué quieres oír, Lori? ¿Que lo siento? Que lo siento. Que no quería hacerte daño. No era mi intención. Pero sucedió. Y ahora... ¿Y ahora qué? Lorraine cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Ahora eres libre? ¿Puedes vivir con tu prometida embarazada? ¿Formar una nueva familia? Solo que algo me dice que Avery ya no querrá saber nada de ti. Terence se pasó una mano por el pelo. No lo entiendes. He estado atrapado. Avery se quedó embarazada por accidente. Yo no lo planeé. No planeé enamorarme de ella. No planeé tener un bebé. Pero cuando sucedió, no podía dejarla. Pero podrías haberme mentido, mentirle a ella, robarnos el dinero mutuo. Lorraine sacudió la cabeza. ¿Y ahora qué, Terence? ¿Cómo pensabas vivir tu vida? ¿Planeabas divorciarte de mí después de que naciera el bebé? ¿O seguir viviendo una doble vida? No lo sé, levantó la voz. Estoy confusa, Lori. No quería hacerte daño, pero no podía dejar a Avery y al bebé. Pensé que podría encontrar una salida, que podría arreglarlo. ¿Arreglarlo? Lorraine se rió, pero no le hizo gracia. ¿De verdad pensaste que podrías arreglar las cosas cuando tu amante dio a luz? ¿O cuando por fin descubriera la verdad? Porque lo habría descubierto tarde o temprano, Terence. El mundo no es tan grande como crees. Terence se hundió en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Lo sé. Sé que la he fastidiado. Pero entiéndelo, yo también he sufrido. Verte esperar un bebé año tras año, pasar por todos esos procedimientos, los abortos espontáneos, fue insoportable. ¿Insoportable para ti? Lorraine sintió que la ira volvía a hervir en su interior. ¿Cómo fue para mí? Fue mi cuerpo el que pasó por todo eso. Yo era la que sentía que la vida se desvanecía dentro de mí. Y tú encontraste a otra mujer que pudiera concebir contigo, y me dejaste sola para lidiar con las consecuencias. Terence la miró. Nunca quise tener hijos, Lori. Todo este tiempo lo he estado haciendo por ti, porque deseabas un bebé con todas tus fuerzas. Pasé por todas esas pruebas, asesoramiento, donaciones de esperma, todo por ti. Pero por dentro siempre supe que no estaba listo para ser padre. Esa confesión golpeó a Lorraine con más fuerza que cualquier otra cosa. Se hundió lentamente en la silla frente a su marido. ¿Nunca quisiste tener hijos? Todo este tiempo fingiendo, intenté querer. Terence parecía sincero. De verdad que quería. Creía que cuando te quedabas embarazada, cuando nacía el bebé, el instinto maternal se ponía en marcha. Pero con cada intento fallido, cada aborto espontáneo,
Me sentía aliviada, Laurie, y me odiaba por ello. Lorraine miró a su marido, sin reconocer al hombre con el que había vivido 8 años. ¿Pero con Avery querías un hijo? Con ella. ¿Estás preparado para ser padre? Terrence negó con la cabeza. Yo no lo planeé. Cuando me dijo que estaba embarazada, me quedé de piedra, pero estaba tan emocionada. Siempre había soñado con tener hijos, y pensé que tal vez con ella podría hacerlo. Tal vez no estaba listo contigo, pero con ella sería diferente. Eres un bastardo egoísta, dijo Lorraine en voz baja. Arruinaste la vida de 2 mujeres por tu cobardía. No pudiste ser sincero conmigo ni contigo mismo, y acabaste haciendo desgraciados a todos. Terrence no contestó. Sabía que ella tenía razón. Quiero que te vayas, continuó Lorraine. Esta noche, coge tus cosas y vete. Pediré el divorcio el lunes. ¿Y la casa? Preguntó Terrence. ¿Los coches? ¿Todos nuestros bienes comunes? Lorraine lo miró con incredulidad. Robaste $35,000 de nuestra cuenta conjunta. Me mentiste al respecto. ¿Utilizaste ese dinero para comprarle un piso a tu amante? ¿Y ahora preguntas por la división de bienes? Negó con la cabeza. No te preocupes, Terrence. El tribunal estará muy interesado en oír esa historia, sobre todo porque tengo una grabación de toda la conversación de hoy. Sacó el teléfono del bolsillo y detuvo la grabación que había iniciado antes de entrar en la casa. Terrence se puso aún más pálido. ¿Has estado grabando todo el tiempo? Cada palabra, asintió Lorraine, incluida la confesión del robo de nuestro dinero común. Los días siguientes pasaron como un borrón para Lorraine. Después de aquella noche, Terrence recogió lo imprescindible y se marchó sin decir palabra. Lorraine pasó la noche sin dormir, tumbada en el dormitorio que compartían mirando al techo. La conversación con Terrence se repetía una y otra vez en su cabeza. Cada palabra, cada mentira, cada traición. Por la mañana llamó a la universidad y se tomó una semana libre, alegando una emergencia familiar. El decano, que conocía a Lorraine como una profesora excepcionalmente responsable, no hizo preguntas y le deseó fuerzas. Luego marcó el número de Imogen. Su amiga contestó al segundo timbrazo. «Laurie, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha ido la conversación con Terrence?» «Me ha engañado, Imogen». La voz de Lorraine sonaba inusualmente tranquila. «Tiene una aventura con una compañera. Ella está embarazada y me ha pedido matrimonio. Hizo una fiesta en nuestra casa para celebrarlo. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Dios mío», exhaló por fin Imogen. «Laurie, lo siento mucho. ¿Te encuentras bien?» «No lo sé», respondió Lorraine con sinceridad. «¿Devastada? ¿Devastada? ¿Enfadada? ¿Todo lo anterior? Pero lo que sí sé es que voy a pedir el divorcio, y necesito tu ayuda». «Por supuesto», respondió Imogen sin vacilar. «Dejaré el día de hoy libre e iré a verte. Arreglaremos las cosas, te lo prometo». 3 horas más tarde, Imogen estaba sentada en la mesa de la cocina de Lorraine, tomando notas en su cuaderno. Abogada de familia, sabía exactamente qué hacer en estas situaciones. «Así que tienes una grabación de audio de la confesión de Terrence sobre el robo del dinero común y la corroboración de los testigos». Imogen golpeó el papel con el bolígrafo. «Eso está bien. Es probable que el tribunal te dé la razón en el reparto de bienes, sobre todo teniendo en cuenta el motivo del divorcio. Adulterio». Lorraine miró a su amiga, sintiéndose extrañamente distante. «Nunca pensé que discutiría la división de bienes con mi marido. 8 años, Imogen. 8 años construyendo esta vida juntos». Imogen dejó el bolígrafo y cogió la mano de Lorraine. «Mira, sé que duele. Sé que ahora mismo sientes que la vida se ha acabado. Pero créeme, según mi experiencia, no es así. Eres fuerte, Laurie. Mucho más fuerte de lo que crees. Y te mereces algo mejor que el hombre que te hizo esto». Lorraine apretó la mano de su amiga. «Gracias por estar ahí para mí. No sé qué haría sin ti». «Para eso están las amigas», sonrió Imogen. «Ahora vamos a hacer una lista de todos los bienes que hay que dividir». Pasaron varias horas haciendo una lista detallada de todos los bienes que tenían en común. La casa, los 2 coches, los muebles, los electrodomésticos, las cuentas bancarias, las inversiones. Imogen le explicó que, en caso de adulterio y fraude financiero, el tribunal probablemente se pondría de parte de Lorraine, y ella podría quedarse con la mayor parte de los bienes comunes. «¿Y el dinero robado?», preguntó Lorraine. «¿Podemos recuperarlo?» «Será difícil, pero posible». Imogen se dio un golpecito con el bolígrafo en los labios.
pensativa. Si está a su nombre, tienes derecho a la mitad como parte de la división de bienes. Si está a nombre de Avery o de ambos, es más difícil, pero puedes intentarlo. En cualquier caso, el hecho de que os robaran dinero de la cuenta conjunta se tendrá en cuenta en la división de bienes. Lorraine asintió, tratando de concentrarse en los detalles prácticos y no en el dolor emocional que le invadía. ¿Qué voy a hacer con la casa? No creo que pueda quedarme aquí. Demasiados recuerdos. No tomes decisiones precipitadas, le aconsejó Imogen. La casa es un activo importante. Puede que tenga sentido conservarla, aunque luego la vendas. Pero esa decisión no tiene por qué tomarse hoy. En ese momento, vibró el teléfono de Lorraine. El nombre de Terrence apareció en la pantalla. «Es él», le mostró el teléfono a Imogen. «Es la tercera vez que llama hoy. ¿Quieres contestar?», preguntó su amiga. «Puedo salir si lo necesito». «No, no tengo nada que decirle. Al menos no ahora». El teléfono dejó de vibrar, pero casi de inmediato llegó un mensaje. «Laurie, por favor, tenemos que hablar. Te lo explicaré todo. Dame una oportunidad». Lorraine leyó el mensaje y guardó el teléfono. «Quiere explicarlo. Dice que lo explicará todo». «Una táctica clásica», resopló Imogen. «¿Qué podía explicar? Que accidentalmente tuvo una aventura, accidentalmente dejó embarazada a una mujer y accidentalmente robó el dinero común». A pesar de lo amargo de la situación, Lorraine no pudo contener una débil sonrisa. «Sí, suena ridículo, pero una parte de mí sigue queriendo oír lo que tiene que decir. Es normal». Imogen asintió comprensiva. «Lleváis 8 años juntos. Claro que te preguntas cómo explicará él sus actos. Pero ten cuidado, Laurie. La gente como Terrence son maestros de la manipulación. Podría intentar que sintieras lástima por él, que cuestionaras tu juicio». «Lo sé», suspiró Lorraine. «Es extraño darme cuenta de que el hombre que creía mi alma gemela es un desconocido. Es como si no lo hubiera conocido en todos estos años». Hablaron hasta bien entrada la noche, discutiendo los matices legales del divorcio y haciendo planes para el futuro. Imogen insistió en que Lorraine no estuviera sola y se ofreció a quedarse con ella unos días. Pero Lorraine se negó. «Debo aprender a estar sola. Tarde o temprano tendré que enfrentarme a esta nueva realidad. Es mejor empezar ahora». A la mañana siguiente, Lorraine se despertó al oír el timbre de la puerta. Terrence estaba en el umbral, demacrado y sin afeitar. Laurie dio un paso hacia ella, pero ella extendió la mano, deteniéndolo. «¿Qué haces aquí? Te pedí que no vinieras». «He olvidado unos papeles importantes», parecía inseguro. «Están en mi despacho y... quería hablar contigo». Lorraine cruzó los brazos sobre el pecho. «Toma tus papeles y vete. No tenemos nada de qué hablar». «Por favor», le temblaba la voz. «Deja que al menos te lo explique». «¿Explicar qué?». Sintió que la ira volvía a surgir en ella. «¿Cómo me mentiste? ¿Cómo robaste nuestro dinero? ¿Cómo traicionaste todo lo que había entre nosotros?». Terrence bajó la cabeza. «Sé que lo que hice fue terrible. Sé que te hice daño. Pero te quería, Laurie. A mi manera, aún te quiero». Lorraine soltó una carcajada amarga. «¿Me querías? La gente no hace eso a los que ama, Terrence. Tú no me querías. Amabas la imagen de la esposa que creaste en tu imaginación. La esposa que no hace preguntas cuando llegas tarde a casa. Una esposa que no se da cuenta de tus mentiras». Ella dio un paso atrás, dejándole entrar en la casa. «Coge tus papeles y vete. Tienes 5 minutos». Terrence pasó junto a ella y se dirigió a su despacho. Lorraine permaneció de pie en el pasillo, escuchando sus movimientos. Le oía abrir los cajones de la mesa y mover papeles. Unos minutos después regresó con una carpeta en las manos. «Laurie, sé que he metido la pata, pero quizá con el tiempo puedas perdonarme». Sus ojos estaban llenos de súplica. «Podríamos empezar de nuevo. Cambiaría, te lo juro. Haría cualquier cosa por ti». Lorraine miró a su marido sintiendo una extraña mezcla de desprecio y lástima. «Terrence, ¿no lo entiendes? No es que puedas cambiar el futuro, es que ya has cambiado el pasado. Cada momento que creí real, cada te quiero, cada plan que hicimos juntos, todo está ahora envenenado por tus mentiras. Ya no sé qué era real y qué formaba parte de tu juego». Terrence dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. «Vete, por favor, y no vuelvas a llamarme. Todo contacto posterior será a través de mis abogados.
Cuando la puerta se cerró tras Terence, Lorraine se apoyó en la pared y se deslizó lentamente hasta el suelo. Las lágrimas que había retenido durante tanto tiempo brotaron a raudales. Lloró por los años perdidos, por los sueños rotos, por un futuro que ya nunca llegaría. Al cabo de un rato, no sabría decir cuánto, el teléfono vibró en el bolsillo de su bata. Lorraine se secó las lágrimas y miró la pantalla. Un número desconocido. ¿Diga? Su voz sonaba ronca. Lorraine, soy Avery Hollingsworth. La voz al otro lado de la línea era tensa. Tenemos que hablar. Lorraine se enderezó sintiendo de pronto una descarga de adrenalina. Avery, ¿cómo has conseguido mi número? Me lo dio Donna, la secretaria de Terence, respondió rápidamente. Mira, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, y entiendo que digas que no, pero tengo información que podría ser importante para ti. Lorraine vaciló. La idea de hablar con la mujer que había destruido su matrimonio, aunque fuera involuntariamente, le parecía surrealista. Pero la curiosidad se apoderó de ella. ¿Qué tipo de información? Por teléfono no. La voz de Avery sonaba preocupada. Podría ir a verte, o quedar en algún lugar neutral. Lorraine se lo pensó un momento. Está el Bluebird Cafe en Maple Street. ¿Lo conoces? Sí, he estado allí unas cuantas veces. Estaré allí dentro de una hora, dijo Lorraine, sorprendida por su decisión. Gracias, contestó Avery con evidente alivio. Te lo agradezco, de verdad. Lorraine se aseó rápidamente, se lavó los restos de lágrimas y se puso unos vaqueros y un jersey holgado. No quería parecer demasiado formal, pero tampoco era su plan mostrar lo destrozada que estaba. El Bluebird Cafe era un lugar tranquilo, conocido por sus postres y su ambiente acogedor. Lorraine eligió una mesa en un rincón, alejada de los demás clientes, y pidió un té. Unos minutos más tarde, sonó el timbre de la puerta y entró Avery. Tenía un aspecto diferente al de la fiesta. Sin maquillaje ni ropa de fiesta, con unos simples vaqueros y un jersey abultado, parecía más joven y vulnerable. Llevaba el pelo rubio recogido en una sencilla coleta, y su vientre redondeado parecía aún más prominente bajo la ropa holgada. Avery echó un vistazo a la cafetería, vio a Lorraine y se dirigió hacia su mesa. Se movió con cautela, como si esperara que en cualquier momento Lorraine cambiara de opinión y la echara. Gracias por quedar, dijo sentándose frente a ella. Me doy cuenta de que esto debe de resultarle extraño. Lorraine asintió, por decirlo suavemente. Pero dijiste que tenías información importante. Avery pidió un té de hierbas a la camarera y se inclinó hacia ella cuando se alejó. He estado pensando mucho desde aquella noche, sobre todo lo que Terence me había contado, y sobre lo que era cierto, y decidí comprobar otras cosas que me dijo. Abrió el bolso y sacó una carpeta. Trabajo en el departamento financiero de la empresa. Tengo acceso a ciertos documentos. Y encontré algo inquietante. Colocó la carpeta sobre el escritorio y la acercó a Lorraine. Terence no solo nos mentía sobre su vida personal, estaba manipulando los registros financieros de la empresa. Desviaba fondos, inflaba gastos, creaba proyectos ficticios. Lorraine abrió la carpeta y miró los documentos. Aunque no sabía mucho de finanzas corporativas, incluso ella podía ver que los números no cuadraban y que algunas de las transacciones parecían sospechosas. ¿Estás segura?, preguntó levantando los ojos hacia Avery. Ella asintió. Absolutamente. Ya he trabajado con tramas como esta cuando hice una auditoría para otra empresa. Es la clásica malversación de fondos corporativos. Lleva haciéndolo al menos 2 años, probablemente más. Lorraine se reclinó en la silla, tratando de encontrarle sentido a aquella información. ¿Por qué me cuentas esto? Avery dio un sorbo al té que acababa de traer la camarera. Porque me siento responsable. Sin querer, me convertí en parte de sus mentiras. Y porque creo que te mereces saber con quién has estado todos estos años. Se llevó la mano al estómago en un gesto protector. Y también porque tengo miedo. Si esto sale a la luz, podrían arrestarlo. Y yo estoy esperando un hijo suyo. No quiero que mi hijo nazca mientras su padre está en la cárcel. Lorraine miró fijamente a la mujer que tenía enfrente. Sus ojos mostraban miedo, pero también determinación y honestidad. ¿Qué piensa hacer con esta información? No lo sé, respondió Avery con sinceridad. ¿Informar a la dirección? ¿Ir a la policía? ¿O renunciar y olvidarlo todo? Negó con la cabeza. Pero me pareció bien hablar contigo primero.
Lorraine golpeó la mesa con los dedos pensativa. ¿Por qué? Porque eres su mujer. Porque si esto se hace público, también te afectará a ti. Tu reputación, tus finanzas. Avery miró directamente a los ojos de Lorraine. Y porque creo que te mereces la oportunidad de defenderte antes de que esto salga a la luz. Lorraine sintió una extraña gratitud hacia aquella mujer. A pesar de las circunstancias, Avery se preocupaba por alguien a quien tenía motivos para odiar. Gracias, dijo Lorraine con sinceridad. Agradezco tu sinceridad y tu preocupación. Es curioso, ¿verdad? Se supone que nos odiamos. Y en lugar de eso, en cambio las dos somos víctimas del mismo hombre. Terminó Lorraine por ella. ¿Cómo llevas todo esto? Asintió al estómago de Avery. Día a día, suspiró Avery. Mi hermano me ha ofrecido irme a vivir con él una temporada. Probablemente lo haga. Tengo que pensar en el futuro, en el bebé. ¿Cómo explicarle todo esto cuando crezca? Lorraine sintió comprensiva. Extrañamente no sentía odio por la mujer, solo simpatía y un extraño parentesco. Ambas habían sido engañadas. Ambas habían construido un futuro sobre mentiras. ¿Y usted? Preguntó Avery. ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarme? Lorraine dio un sorbo a su té frío. Mi amiga es abogada de familia. Te ayudará con el proceso. Y después, no lo sé. Supongo que volveré a empezar. Hablaron durante otra hora, compartiendo historias sobre Terrence, sobre sus mentiras, sobre cómo los manipulaba a ambos. Con cada minuto que pasaba, la tensión entre ellos se relajaba, dando paso a una extraña comprensión y solidaridad. ¿Sabes qué es lo irónico? Dijo Avery cuando estaban a punto de marcharse. Siempre pensé que odiaría más a la otra mujer que al hombre si la engañaba. Y resulta que al único que odio de verdad es a Terrence. Lorraine asintió. Lo comprendo. Cuando te vi aquella noche sentí odio durante un segundo. Pero luego me di cuenta de que eres tan víctima como yo. Quizá aún más. Estás esperando un hijo suyo. Salieron juntos del café. El día era claro y fresco. El viento arrastraba las hojas caídas por la acera. ¿Qué vas a hacer con esos documentos? Preguntó Lorraine, señalando con la cabeza la carpeta que Avery tenía en las manos. He hecho copias, respondió ella. Me quedaré con los originales, y esto, le tendió a Lorraine, es para ti, por si acaso. Creo que deberías enseñárselos a tu abogado. Podría ser importante en la división de bienes. Lorraine cogió la carpeta. Gracias. Y buena suerte. Con el bebé y con todo lo demás. Avery sonrió. Su sonrisa le tocó los ojos por primera vez en toda la reunión. A ti también, Lorraine. Y si alguna vez quieres hablar con alguien que te entienda, tienes mi número. Se despidieron incómodas, no exactamente amigas, pero tampoco enemigas. Dos mujeres unidas por extrañas circunstancias y una experiencia compartida de traición. De camino a casa, Lorraine pensó en lo extraña que puede ser a veces la vida. Hace una semana estaba segura de que conocía a su marido, de que su matrimonio, aunque había pasado por momentos difíciles, seguía siendo sólido. Hoy estaba sentada en un café con la amante embarazada de él, hablando de sus tejemanejes financieros y planeando su nueva vida. En casa llamó inmediatamente a Imogen y le contó su encuentro con Avery. ¿Se reunió con ella? ¿A solas? Imogen parecía sorprendida. Lori, era arriesgado. ¿Y si era una trampa? ¿O si intentaba manipularte? No era una trampa, respondió Lorraine con calma. Realmente quería ayudar, y creo que necesitaba hablar con alguien que entendiera por lo que estaba pasando. Le habló a su amiga de los documentos que Avery le había entregado, de los tejemanejes financieros de Terrence. Eso podría cambiar las cosas, dijo Imogen pensativa. Si realmente está implicado en un fraude empresarial, podría afectar a la división de bienes, sobre todo si parte de ese dinero se invirtió en sus bienes comunes. ¿Qué sugieres? Preguntó Lorraine. Para empezar, vamos a examinar detenidamente estos documentos. Puede que necesitemos consultar a un especialista en derecho financiero. Y por supuesto, utilizaremos esta información cuando presentemos la demanda de divorcio. Lorraine aceptó y concertó una cita con Imogen para el día siguiente. Tras colgar el teléfono, se acercó a la ventana y echó una larga mirada a la calle, sumida en el crepúsculo vespertino. Extrañamente, por primera vez en días, sintió algo parecido a la esperanza. No en una reconciliación con Terrence, eso era imposible, sino de que podría sobrevivir a esto, salir de esta crisis más fuerte y quizás incluso más feliz, que le esperaba una nueva vida,
una vida sin mentiras ni manipulaciones, una vida en la que ella decidiría su propio camino. El sol primaveral inundaba el auditorio de luz cálida, convirtiendo el polvo del aire en diminutas estrellas. Lorraine Edgecombe, de pie ante la pizarra, estaba terminando una clase de su nuevo curso, Transformación y Traición en la Literatura Clásica. Así que vemos que el viaje de Jane Eyre hacia el autodescubrimiento y la autodeterminación pasa por una serie de traiciones y pérdidas. Su voz sonaba segura, llenando el espacio. Primero sus parientes, luego Rochester, pero cada vez sale de la situación más fuerte, con una comprensión más clara de sí misma y de sus límites. Los alumnos, una treintena, tomaron buena nota. La semana que viene hablaremos de la traición en las obras de Dickens, especialmente en Grandes Esperanzas. Leed los capítulos de la lista y preparad un breve ensayo sobre cómo la traición de Magwitch cambia la visión del mundo de Pip. Cuando los últimos alumnos abandonaron el aula, Lorraine empezó a recoger sus apuntes. El nuevo curso que había diseñado y propuesto al decano hacía 3 meses se había convertido de repente en uno de los más populares del departamento. Tal vez porque estaba poniendo en él una parte de su propia experiencia, su propio viaje a través de la traición hacia una nueva vida. Habían pasado 6 meses desde aquella nefasta fiesta, 6 meses desde que su vida se había dividido en un antes y un después. El proceso de divorcio había finalizado antes de lo esperado, en gran parte gracias a las abrumadoras pruebas y a la profesionalidad de Imogen. La confesión grabada de Terence, los testimonios de los invitados a la fiesta y, sobre todo, los documentos sobre el fraude financiero aportados por Avery marcaron la diferencia. La jueza, una mujer mayor de mirada perspicaz y tolerancia cero con las mentiras, se puso de parte de Lorraine en casi todos los aspectos. La casa siguió siendo suya, al igual que la mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Terence fue obligado a pagar una indemnización por el dinero robado con intereses. Pero lo más importante era que Lorraine era libre, libre de mentiras, de manipulación, de la constante sensación de que algo iba mal. Terence no solo perdió a su mujer y su casa. Los documentos de fraude financiero que Avery entregó finalmente a la dirección de la empresa le costaron su carrera. La investigación reveló una malversación sistemática de fondos corporativos a gran escala. Lo último que supo Lorraine fue que Terence había evitado la cárcel gracias al acuerdo con la fiscalía, pero se había visto obligado a pagar una enorme indemnización y se había quedado sin trabajo, con una reputación manchada en el sector. Lorraine salió del edificio de la universidad y respiró profundamente el aire fresco de la primavera. La pequeña ciudad de Jeffersonville nunca le había parecido tan hermosa como en estos primeros días cálidos después de un largo invierno. Los árboles estaban cubiertos de una suave bruma verde. Los primeros tulipanes florecían en los parterres del exterior del edificio de la administración y el aire se llenaba del olor de la naturaleza despertando. «¿Profesor Edgecombe?», se oyó una voz de hombre detrás de ella. Lorraine se dio la vuelta y vio a un hombre alto, con el pelo oscuro y gris en las sienes. Había algo familiar en su sonrisa. «¿Sí?», preguntó enarcando las cejas. «¿No me reconoce?», rió él. «No me extraña. Habían pasado casi 20 años. Nate Prescott, fuimos juntos al instituto. Solía sentarme detrás de ti en clase de literatura y te pedía que hicieras trampas todo el rato». Lorraine entornó los ojos para mirarle a la cara. De repente los recuerdos se agolparon en su memoria. El adolescente delgado de la sonrisa perpetua, el capitán del equipo de baloncesto, el primer chico al que había besado en una fiesta del instituto. «Nate. Dios mío, no me lo puedo creer», sonrió ella. «¿Qué haces en Jeffersonville?» «Lo último que supe es que estabas trabajando en Nueva York». «Lo estaba», asintió Nate. 15 años en la carrera de ratas del mundo empresarial. Luego decidí que ya había tenido bastante. Volví a casa hace 2 meses y abrí mi propia clínica veterinaria». «¿Una clínica veterinaria?», Lorraine se sorprendió. «Pero estudiaste economía, ¿no?» «Trabajé como analista financiero durante 10 años». Nate se encogió de hombros. «Y luego estudié veterinaria por la noche. Siempre me gustaron los animales, pero no tuve el valor de seguir mi verdadera pasión». Estaban en la escalinata de la universidad y Lorraine sintió una extraña emoción que no había sentido en mucho tiempo. «Es impresionante», dijo sinceramente. «No todo el mundo haría un cambio de carrera tan drástico.
¿Y tú? Sonrió Nate. Vi tu nombre en el horario de los cursos y no podía creer lo que veía en mis ojos. Fui a ver a mi sobrina que estudia aquí y se me ocurrió comprobar si era la Lorraine Edgecombe que recordaba. Lo es, asintió Lorraine, aunque han cambiado muchas cosas. Me he enterado, el rostro de Nate se puso serio. Lo de tu divorcio. Un pueblo pequeño, ya sabes. Espero que no te importe que lo mencione. Lorraine negó con la cabeza. Ya no. Fue una época difícil, pero lo superé. Estoy seguro de que lo hiciste, sonrió Nate. Siempre fuiste fuerte. Recuerdo cuando ganaste a todo el equipo de baloncesto en un 10º curso, en el debate sobre la igualdad de género. Lorraine se echó a reír, sorprendida de que recordara tales detalles. Dios mío, eso fue hace 100 años. Y si te acuerdas, fuiste el único del equipo que vino después y dijo que yo tenía razón. Porque tenías razón, dijo simplemente. Mira, sé que esto puede parecer raro, pero ¿quieres que tomemos un café alguna vez? ¿Recordar viejos tiempos? ¿Contarme lo que ha pasado en estos años? Lorraine sintió que un ligero rubor aparecía en sus mejillas. Es una idea estupenda. ¿Cuándo estás libre? ¿Qué tal mañana? Digamos, ¿a las 3? ¿En el Bluebird? De acuerdo, asintió Lorraine. Intercambiaron números de teléfono y Nate, sonriendo una vez más, se dirigió a su coche. Lorraine lo observó, sintiendo una extraña agitación en el pecho. No era un flechazo, era demasiado pronto para eso, pero sí interés y sobre todo esperanza. Esperanza de que la vida continuara, de que hubiera más por venir. De camino a casa se detuvo en el supermercado para comprar alimentos para la cena. En el estante de alimentos para bebés, una silueta familiar llamó su atención. Una mujer embarazada, con el pelo largo y rubio, que estudiaba las etiquetas de los tarros. «¡Avery!», gritó Lorraine, acercándose. Avery se dio la vuelta y se le iluminó la cara con una sonrisa. «Lorraine, me alegro de verte. ¿Qué tal estás?» «Bien», respondió Lorraine con sinceridad. «Muy bien, de hecho. ¿Y tú? ¿Cómo está el bebé?» Avery se puso la mano en la enorme barriga. «Tan activo como siempre. El médico dice que faltan unas 2 semanas. ¿Estás emocionada?», preguntó Lorraine, observando cómo había cambiado Avery con el paso de los meses. Parecía más tranquila, más segura de sí misma, a pesar de las circunstancias. «Terriblemente», admitió Avery. «Pero en el buen sentido. Estoy preparada. Al menos todo lo preparada que se puede estar para algo así». Tras la fiesta y los acontecimientos posteriores, Lorraine y Avery habían entablado una extraña pero cálida relación. No exactamente amistad en el sentido tradicional, pero sin duda respeto y apoyo mutuos. De vez en cuando se llamaban, intercambiaban mensajes. Lorraine incluso ayudó a Avery a encontrar un nuevo trabajo cuando decidió dejar la empresa tras el escándalo con Terrence. «¿Tienes planes para esta noche?», preguntó Lorraine. «Iba a preparar la cena. Si quieres puedo hacerla para 2». Avery pareció gratamente sorprendido. «¿De verdad? Me encantaría. Ashton se va a trabajar un par de días y se me está haciendo un poco deprimente quedarme sola en el piso». «Entonces está arreglado», sonrió Lorraine. «¿Te ayudo con la compra?». Terminaron de hacer la compra juntos y se dirigieron a casa de Lorraine. Después del divorcio había decidido vender la gran casa en la que había vivido con Terrence. Demasiados recuerdos dolorosos. Demasiado espacio para una sola persona. En su lugar compró un piso acogedor cerca de la universidad, con grandes ventanales y vistas al parque de la ciudad. «Esto es precioso», dijo Avery al entrar en el piso. «Es tan tranquilo». Lorraine sonrió. «Gracias. Quería crear un espacio que fuera todo mío, sin los fantasmas del pasado». Prepararon juntos la cena, una pasta sencilla pero sabrosa con verduras y ensalada. Durante la comida, la conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Hablaron del trabajo de Lorraine, de los planes de futuro de Avery, de libros, de películas, de todo menos de Terrence. Su nombre se había convertido en un tabú que ambos acordaron tácitamente no romper. Después de cenar, se trasladaron al salón con tazas de té de hierbas. Avery se dejó caer cautelosamente en el sofá, arrugando su dolorida espalda. «¿Va todo bien?», preguntó Lorraine preocupada. «Sí, es que me duele la espalda. El médico dice que es normal en las últimas semanas».
Avery se ajustó la almohada a la espalda. Lorraine, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, asintió sentándose en la silla frente a mí. ¿Te arrepientes de algo? ¿Del divorcio? ¿De cómo acabaron las cosas? Lorraine se lo pensó un momento. No, no del divorcio en sí. Me arrepiento de los años perdidos, de no haber visto la verdad durante tanto tiempo. Pero no la decisión de marcharme. Fue la única decisión acertada. Avery asintió. A menudo me pregunto qué habría pasado si no me hubiera quedado embarazada. Quizá habría seguido viéndonos a los dos, habría seguido mintiendo, y nunca lo habríamos sabido. Tal vez, asintió Lorraine, o quizá yo lo habría descubierto de todos modos. Pero más tarde, después de pasar aún más tiempo en una relación que se basaba en mentiras. A veces me preocupa que mi bebé se parezca a él, no exteriormente, sino interiormente, que heredará su tendencia a mentir, a manipular. No funciona así, dijo Lorraine en voz baja. El carácter no solo se forma con los genes, sino también con la educación. Y estoy segura de que usted será una madre maravillosa que enseñará a su hijo la honestidad y la franqueza. Eso espero. Avery parecía inseguro. Me temo que no puedo hacerlo sola. Ashton ayuda, pero tiene su propia vida. Y criar a un niño sola. Lorraine se levantó y se sentó en el sofá junto a Avery. No estás sola, tienes un hermano, amigos. Y, bueno, me tienes a mí. Si necesitas ayuda, consejo o simplemente alguien que te haga de canguro mientras duermes, aquí me tienes. Avery se volvió hacia ella, con lágrimas brillando en los ojos. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Después de todo lo que ha pasado, tienes todo el derecho a odiarme. ¿Por qué? Lorraine estaba realmente sorprendida. No sabías que estaba casado. No intentaste destruir mi matrimonio. Fuiste tan víctima de sus mentiras como yo. Y francamente te estoy agradecida. Agradecida. Avery parecía sorprendido. ¿Por qué? Por ayudarme a ver la verdad, por documentar sus maquinaciones, por tu honestidad. Sin ti quizás seguiría viviendo en un mundo de ilusiones. Lorraine sonrió débilmente. Además, creo que tú y yo nos parecemos en algunas cosas. Las dos queríamos formar una familia. Las dos creíamos en el amor. Las dos éramos devotas. Y ambas encontramos la fuerza para seguir adelante. Avery asintió, secándose una lágrima. Sabes, cuando me enteré de que estaba embarazada, me sentí muy feliz. Pensé que tendría la familia perfecta. Un marido cariñoso, un bebé, un hogar. Y ahora, y ahora vas a tener un bebé al que amar. Y quizá algún día conozcas a un hombre que os quiera a las dos y se gane vuestra confianza. Lorraine apretó la mano de Avery. La vida no se acaba con la traición. Solo nos enseña a ser más fuertes y más sabios. Hablaron durante unas horas más. Avery habló de sus temores ante el parto, de sus planes para el futuro, de cómo pensaba compaginar trabajo y maternidad. Lorraine compartió su experiencia recuperándose de su divorcio, habló de su nuevo curso y de conocer a Nate. ¿Espera? ¿Nate Prescott? Avery se sobresaltó. ¿Alto? ¿Con canas en las sienes? ¿Abriendo una clínica veterinaria? Sí, ¿lo conoces? Se preguntó Lorraine. Trató al gato de mi hermano la semana pasada. Un hombre muy agradable, y parece ser un excelente veterinario. Ashton estaba impresionado con su enfoque. Lorraine sintió que se ruborizaba de nuevo. Acordamos tomar un café mañana. Nada serio, solo viejos conocidos. Avery sonrió socarronamente. Por supuesto, solo viejos conocidos. En todo caso, estoy a favor de que sigas adelante. Te mereces ser feliz, Lorraine. Cuando Avery estaba a punto de marcharse, Lorraine insistió en pedirle un taxi. En tu situación no deberías andar a oscuras. Gracias por lo de esta noche. Avery abrazó a Lorraine en la puerta. Y por el apoyo. Significa para mí más de lo que imaginas. Cuando quieras, contestó Lorraine con sinceridad. Y manténme informada sobre el nacimiento. Quiero saber cuándo va a aparecer ese hombrecito. Cuando Avery se marchó, Lorraine permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad de noche. La vida que había planeado se había desmoronado hacía 6 meses. El matrimonio, la casa, los sueños de formar una familia eran cosa del pasado, pero en su lugar había algo nuevo: libertad, autodescubrimiento, nuevas relaciones, nuevas posibilidades. Pensó en Nate.
en su sonrisa genuina y en su determinación de cambiar su vida, en lo extraño e inesperado que había sido que sus caminos se cruzaran después de tantos años, en que tal vez el café de mañana podría ser el comienzo de algo nuevo. Pensando en Avery, en su fuerza y vulnerabilidad, en el bebé que pronto nacería, en cómo las conexiones más inesperadas nacen a veces de circunstancias trágicas, y en sí misma, en la mujer en la que se había convertido a través del dolor y la traición, más fuerte, más sabia, más segura de sí misma y de sus límites. Una mujer que ya no temía al futuro, sin importar las sorpresas que le deparara.